Bien, buenos días. Hoy vamos a trabajar con los ejercicios correspondientes a lo que es la temperatura y el calor, de los temas que ya trabajamos la semana pasada y esta. Estos ejercicios directamente lo voy a poner. Son estos. Aquí le enseño una tabla. ¿Se acuerdan que yo le dije que el calor específico tiene una tabla donde yo puedo encontrar los valores? Estas son las sustancias o materiales, ¿verdad? Y aquí está el calor específico. Aquí está en calorías sobre gramos por Celsius. Y aquí está en joule sobre kilogramos por Celsius. Pero nosotros vamos a utilizar esta. Vamos a utilizar esta porque vamos a trabajar con calorías. Significa que cuando tengamos kilogramos, vamos a trabajarlo en gramos, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar con el primer ejercicio. El primer ejercicio dice así. Dice, ¿qué cantidad de calor? Cantidad de calor, eso es Q. ¿Qué cantidad de calor se debe aplicar a una barra de plata de 12 kilogramos? O sea, esto es masa. Pero recuerden que vamos a trabajarlo en gramos. Serían 12.000. Para que eleve su temperatura de 22 a 90 grados Celsius. O sea, esta es la temperatura inicial y esta es la temperatura final. ¿Ven? Entonces, esto de la barra de plata, esto es para el calor específico. Ese es el calor específico de la plata. Entonces, esta es la fórmula. Recuerden que esta delta T es temperatura final menos temperatura inicial. O sea que yo voy a tener esta fórmula. Masa por calor específico por TF menos TI. ¿Verdad? Entonces ahí solamente hay que sustituir. Tengo 12.000 por calor específico, que viene siendo 0.056. Y aquí, sí. Luego, por TF menos TI, sería 90 grados Celsius menos 22. Donde todo dan 68. Entonces ahí elimino gramo con gramo y Celsius con Celsius. Y me va a quedar calorías, porque si se dan cuenta, estamos buscando a Q, y la Q es calor, es caloría. Entonces ahora multiplico 12 por 0.56 y luego por 68 para encontrar el calor que debemos agregar a esa barra de plata para que cambie de 22 grados a 90. Entonces, multiplico 12.000 por 0.056 por 68. Eso me da 45.696 calorías. ¿Ve? Calorías. Entonces ahí tenemos lo que es el ejercicio. Bien, 45.696 calorías son las que se tienen que entregar a esa barra de plata para que aumente de 22 grados a 90. Es bien fácil, ese ejercicio está bien fácil. Ahora vamos con el segundo ejercicio. El segundo ejercicio dice 600 gramos de hierro, esto es la masa,
Como es hierro, tenemos que buscar el calor específico del hierro. El calor específico del hierro está en la tabla que yo le enseñé. Y eso es igual a 0.113. Ok, dice, se encuentran a una temperatura de 20 grados Celsius. O sea, esta temperatura es la temperatura inicial, 20 grados Celsius. Dice, ¿cuál será su temperatura final si le suministran 8.000 calorías? O sea, la temperatura final es la que estamos buscando ahora, la que vamos a buscar ahora. Y esto de las 8.000 calorías es la Q. Significa que en la formulita de ahorita, mírenla ahí, esta, tenemos que despejar esta. Para despejarla, estas dos tienen que pasar dividiendo aquí. Y luego esta que está restando pasa sumando. Así. Entonces sería TF igual a Q sobre MC más TI. O sea, esto que está aquí. Entonces ahí tengo que sustituir la Q, que es 8.000. Luego la M, son 600. Y la C son los 0.113. Y luego lo sumo con el 20. ¿Ya? Entonces aquí tengo que eliminar calorías con calorías, gramo con gramo, y el Celsius que está aquí abajo pasa aquí arriba. Entonces, divido 8.000 entre 600. 8.000 entre 600. Luego, por 0. Aquí no lo voy a poner así. No te vayas sin café. Ajá. Está bien. 8.000 entre 600 por 0.13. 0.13. Eso me da 118 grados. Entonces, 118 grados más 20. Claro, mira. Entonces, ahora lo que tengo que sumarlo, 138. Mírenme. ¿Vieron? Entonces, esa es la temperatura del hierro cuando se le agregan esas 8.000 calorías. Pasa de 20 grados a 138, ¿verdad? Entonces, está. Ya es el ejercicio. Ahora vamos con el siguiente. Deme un segundito. Disculpe, para que mi jefe me estaba hablando. Entonces, el siguiente ejercicio, que es el número 3, es de calorimetría. ¿Se acuerdan del calorímetro que decía esto? Que el calor entregado es igual al calor adquirido. Y teníamos esto, ¿verdad? Y también podemos ponerlo así, miren.
Podemos pasar el negativo para el otro lado, es lo mismo, es lo mismo. Entonces, este calor Q1 va a representar el calor del agua. Y el Q2 va a representar al calor de la sustancia, porque en el calorímetro ligamos el agua con otra sustancia para saber el calor específico de esa sustancia. Entonces, por eso es que aquí me dice, en un calorímetro que contiene 2 kilogramos de agua a 25 grados Celsius, o sea, esta es la masa del agua, que son 2000 gramos. El agua tiene un calor específico de 1 calorías sobre gramo por Celsius. Y 25 grados, esta es la temperatura inicial del agua. La temperatura inicial con que está el agua. Luego dice, se introducen 100 gramos de cierta sustancia. Esta es la masa de la sustancia, que se encuentra a 80 grados Celsius. O sea, ese grado Celsius viene siendo la temperatura inicial de la sustancia. La del agua es 25 grados y la de la sustancia son 80. Después dice, establecido el equilibrio, se aprecia que la temperatura final es de 27 grados Celsius. Esta temperatura final es la temperatura del agua y también de la sustancia. Oye, o sea, cuando el agua y la sustancia se ligan, la sustancia al principio tenía una temperatura de 80 grados Celsius y el agua de 25. Y cuando se ligan, llega a un equilibrio térmico de 27 grados Celsius. Entonces significa que la temperatura final de las dos es el 27. Entonces, aquí lo que me está pidiendo es que busque el calor específico de la sustancia. Significa que este y este pasa dividiendo en la fórmula, porque está multiplicando. O sea que yo voy a tener mi fórmula así. ¿Sí? Y así. Así. ¿Está bien? Entonces, ahí yo sé que esta es temperatura final del agua menos temperatura inicial del agua. Y esta es temperatura final de la sustancia menos temperatura inicial de la sustancia. La voy a poner ahí. Sí. No, espérense. Entonces, MA son los 2000 gramos del agua. MA, CA es el calor específico del agua. Uy, así. Por TFA, que viene siendo 27, ¿verdad? 27 menos 25, que eso es 2. Y abajo sería menos 100 gramos por 27 menos 80, porque esas son la temperatura final de la sustancia inicial de la sustancia. Esto sería menos 53. Entonces, si yo multiplico arriba, me va a dar 4000. Y si multiplico abajo, menos 100 por menos 53, me da 5300 positivo. Entonces, aquí elimino gramo con gramo, Celsius con Celsius, y me va a quedar calorías sobre gramo sobre Celsius.
Entonces, si divido aquí, me da 0.75. Entonces, ese sería el calor específico de la sustancia. 0.75. ¿Vieron? Eso es bien fácil. Si por si acaso a ustedes le dicen cuál es esa sustancia desconocida, ¿verdad? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es buscar una tabla de calor específico. La que yo le enseñé ahora no tiene una sustancia o un material que llega ahí, sino que tienen que buscar una tabla que es más ampliada. Y vamos a suponer que a ustedes le dice, suponer que el cloro tiene un calor específico de 0.74. Entonces ahí ustedes pueden deducir, ok, la sustancia desconocida es cloro. ¿Por qué? Porque el valor del calor específico es casi igual al valor que yo encontré. Es más o menos por ahí, ¿verdad? No tiene que ser tan exacto, pero tiene que ser próximo, ¿verdad? Entonces, ese sería el tercer ejercicio. Vamos a ver. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Alguna aclaración que quieran? Vamos a ver. Pregunta, aclaración. Ok. Veo que no. Entonces, ahora voy a detener la grabación.